Habla de la salvación por gracia, pero da una luz a este mensaje, hablando acerca de cómo opera Satanás, cómo opera. ¿Para qué necesitamos saber cómo opera Satanás? Para saber sus artimañas, para saber cómo él hace. Él siempre hace igual, desde la antigüedad hasta estos días, de la misma manera trabaja. Él no tiene más creatividad, no tiene más estrategias. Sus estrategias son las mismas. Pero nosotros debemos, como hijos de Dios, conocer cómo opera Satanás. Ayer vimos que él opera con la manipulación. Con la manipulación. Ayer vimos que él opera con la manipulación y el control. Él quiere tener el control y la dominación. Y trabaja con la violencia y con el miedo y con el temor, con la murmuración, con la calumnia, con todas estas cosas que él opera para destruir una persona, colocando en una persona culpabilidad, acusación. Él es el acusador de nuestros hermanos, pero el Señor es el perdonador. Él es el acusador para hacernos sentir mal cuando fallamos, cuando cometemos errores. Pero dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea que Él nos cubre con su poder y su sangre para no ser condenados y acusados por el enemigo. Entonces cuando tú fallas, viene el acusador y te acusa para sacarte de la gracia de Dios y para decirte no vuelvas a Dios, no vuelvas a orar porque eres un pecador, eres malo. Él siempre te va a decir eres malo, eres lo peor. ¿Para qué si tú pecas y pecas y fallas y fallas? De esa manera no te puedes, y mucha gente no se acerca a Dios porque se cree que no puede estar con Dios. Y la única manera de acercarnos a Dios es por la gracia, por la misericordia. Si entendiéramos ese mensaje, si el mundo entendiera que Dios no saca a nadie, sino que Dios atrae a la gente hacia Él. Y Él dice en su palabra, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. El que se acerca a Dios, Dios no le da la espalda. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, nunca despreciará al Señor. El que le busca le halla, hermano. El que le busca. Pero Satanás va a trabajar con control, manipulación y con temor. Hoy vamos a ver Efesios capítulo 2, dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, los pecados y los delitos nos llevaron a la muerte espiritual. Antes estábamos muertos espiritualmente, cuando andábamos en el tiempo antiguo, en la carne, en el pecado, en la inmoralidad, en muchas cosas las cuales usted tuvo en el tiempo pasado. Acá lo dice Pablo. Dice, cuando estabas muertos en vuestros pecados y delitos, en los cuales, versículo 2, anduvisteis en otro tiempo, el tiempo pasado, antes de Cristo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, hablando de Satanás. Vivíamos conforme a la corriente del mundo, de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? El pecado, hermano. La corriente de este mundo es el pecado que hay. La corrupción, la maldad, la violencia, el engaño, la traición, el adulterio, la infidelidad, los vicios y todo lo que vive este mundo. Antes andábamos ahí, el Señor nos cambió, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable a través de Cristo, cuando nacimos de nuevo. Esa es la promesa más grande, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Aquí lo que habla Pablo, los cuales anduviste en otro tiempo, esas cosas viejas pasaron, esas cosas ya fueron perdonadas. Tu pasado quedó perdonado si estás en Cristo. Dígame un amén. Tu pasado quedó perdonado si estás en Cristo. Ese pasado no te puede condenar y Satanás no te puede acusar de ese pasado, porque estás en Cristo.
Ya Dios perdonó tus pecados pasados. Ya no te condenes más por los errores antiguos. Por misericordia y gracia Dios lo hizo. Entonces dice acá que andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera. Aquí habla de la operación satánica, el cual opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne, hermano? Usted ya sabe las obras de la carne. Los que vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Qué desea la carne? El pecado. ¿Qué desea la carne? La inmoralidad. ¿Qué desea la carne? Todo lo que habla Pablo de las obras de la carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, o sea, de la ira de Dios, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y bueno, y habla aquí de la salvación por gracia. Pero dice que el príncipe de este mundo opera en los hijos de desobediencia. O sea que Satanás opera. Satanás opera. Tiene muchas herramientas, Satanás, muchas estrategias. Utiliza siempre lo mismo. Ayer hablábamos del control, hablábamos de la manipulación, cómo la política manipula a la sociedad, cómo líderes manipulan la gente con mensajes llegando al subconsciente. Usted sabe que las empresas, las multinacionales manejan el subconsciente con sus comerciales para que la gente le quede el producto en la cabeza. Se maneja esas cosas para que la gente compre, para que la gente sea manipulada. O sea, hay maneras de manipular un pueblo, hay maneras de manipular. Con el temor se manipula, con el abuso se manipula, con la violencia se manipula, porque el que ha sido abusado, violentado, esa persona dice, no hay salida. Llega a un nivel donde la persona dice, no hay esperanza. Se desespera hasta que encuentra la salida. Y la salida es Cristo, hermano. La salida es Jesucristo. Cristo da esperanza. Cristo da salvación. Cristo da libertad. Hablábamos hoy con Gabriel. ¿Qué necesita la gente? Hermano, ¿qué necesita la gente? ¿Qué necesita esta sociedad? Dígame. ¿Una libra de arroz? ¿Una libra de carne? Sí, lo necesita, claro, necesitan comer. Pero más que eso, necesitan a Cristo. Cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, la gente volvió y el Señor les dice, ustedes vienen por el milagro, porque ustedes quieren comer. Y les dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que cree en mí no tendrá hambre jamás y no tendrá sed jamás. ¿Qué necesita la humanidad? Hermano, ¿qué necesita? Según esta escritura que hemos leído, que andábamos antes bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, de Satanás, y ahora estamos en Cristo. ¿Qué necesita la gente? A Cristo. Ese es el mejor regalo que se le puede dar a una persona en este tiempo, a una persona de este mundo, a cualquier ser humano. Cristo. Lo que necesita la gente es a Cristo. Pablo lo dice en su palabra. Bástate mi gracia, dice el Señor. Solamente le bastaba la gracia de Dios. ¿Qué necesita la gente? Sí, una libra de frijol, una libra de arroz, una libra de panela, una libra de comida, una libra de carne, pollo. Claro que necesitamos todo eso, hermano. Pero más que eso, necesitamos a Cristo. Eso es lo que necesita la humanidad. Lo que tú necesitas hoy, lo que yo necesito hoy, a Cristo, el Señor.
Y claro, la fe con obras, hermano, el arroz, la comida. Pero eso es secundario, porque la gente va a gastar la libra de arroz y al otro día va a necesitar otra libra de arroz. La gente va a gastar la carne y al otro día va a necesitar también carne, proteína. Pero si está Cristo, lo tienes todo, hermano. Si está Cristo, tienes todo en tu vida. Lo que tú necesitas es a Cristo. Por eso el Señor le habla a la iglesia, a la Odisea. Ustedes se creen ricos. La iglesia de la Odisea era una iglesia rica, una iglesia que tenía prosperidad económica, una iglesia que tenía todo. Y el Señor les dice, ustedes creen que están ricos, que no tienen necesidad de nada, pero ustedes son desventurados. Usted lee la Biblia a esa iglesia en el libro del Apocalipsis. Le voy a leer en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, esta iglesia decía, como la iglesia actual, hay mucha gente en la iglesia actual que dice esto lo mismo, que no necesita nada, que se quedaron con el evangelio de la prosperidad. ¿Qué dijo el evangelio de la prosperidad? ¿Qué dice el evangelio de la prosperidad? Que vas a tener casa, carro, beca, que vas a tener todo, que vivas para este mundo. El evangelio de la prosperidad le dijo a la gente: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Disfruten de este mundo. Contrario al mensaje de Cristo, hermano. El mensaje del evangelio de la prosperidad es un mensaje contrario al mensaje de los apóstoles y de Cristo. Yo le digo, hermano, ¿usted le va a creer a los apóstoles de este tiempo o usted le va a creer a los apóstoles de Cristo? ¿A quién le cree más? ¿A los apóstoles de este tiempo o a los apóstoles de la Biblia? ¿A quién le cree más? Escuche el mensaje de los apóstoles. Cuando se habla del mensaje de los apóstoles y la iglesia apostólica, ¿por qué se llama la iglesia apostólica? Porque la iglesia apostólica es la iglesia del mensaje de los apóstoles de Jesucristo. Entonces, hermano, acá dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Esta es una iglesia próspera. Estudia el contexto de la iglesia de la Odisea. Y era una iglesia rica en prosperidad física, material. Y esta iglesia decía que era rica. Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa iglesia cree que no necesita nada. No tengo necesidad de nada. Y no sabes que tú eres un desventurado, le dice el Señor. Le dice a esta iglesia, a la iglesia de la prosperidad, a la iglesia que cree que tiene todo. Le dice, tú eres un desventurado. ¿Por qué les dice eso el Señor? Le dice, tú eres un desventurado miserable. Le dice miserable, muy fuerte la palabra. Le dice desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué les dice eso? Más adelante les dice en el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea que es una iglesia que tiene todo, pero no tiene a Cristo. ¿Qué es lo que necesita la gente, hermano? Se lo acabo de decir, se lo vuelvo a decir. La gente necesita a Cristo, no una libra de arroz, no una libra de sal, no una libra de azúcar, no una libra de panela o de carne. Sí, eso lo necesitan, pero eso es secundario. Y la gente colocó primeramente las necesidades que a Cristo en su vida. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Lo bueno de esto, hermano, esta palabra de la iglesia en la Odisea es que el Señor les dice, yo los amo. Porque usted lee el versículo 19, le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.
O sea que a esa iglesia y a la iglesia actual, el Señor la ama. Porque somos una iglesia, una sola iglesia. No estamos divididos por denominaciones, aunque las denominaciones nos dividieron. Aunque haya bastantes grupos, diferentes grupos, somos solo una iglesia. Y el Señor ama a su iglesia. Y al que anda en este espíritu, en este nivel, aquel que anda en tibieza, aquel que dice no tengo necesidad de nada, aquel que dice que tiene todo, porque es próspero, porque tiene una casa hermosa, porque vive bien, y dice yo tengo todo, no tengo de nada necesidad, el Señor le dice, pero tú me necesitas a mí. Tú crees que estás bien, pero tú me necesitas a mí. Y yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por tanto, arrepiéntete. A esa iglesia le dice, arrepiéntete, vuelve a buscarme. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. O sea, que vuelva el Señor a la vida de esa persona. Que vuelva la gracia, no tiene la gracia. Esa persona no tiene la gracia. Esta condición de esta iglesia no tiene la gracia de Dios. Y el llamado para usted, mi hermano, el llamado para cada uno de nosotros es estar en la gracia de Dios. El que se prepara para la venida de Cristo necesita tener la gracia de Dios. Usted no se prepara el último día. Usted no se prepara, ya mañana me arrepiento, no importa. El Señor tarda en venir, Él me da la oportunidad de arrepentirme, perdón. De pronto el Señor viene como ladrón en la noche y no hay oportunidad de nada. ¿Y cuánto vas a durar en el arrepentimiento? ¿Cuánto vas a durar para recibir la gracia de Dios? ¿Cuánto tiempo, hermano? Conocí a un hombre de Dios y ese hombre de Dios le falló a Dios, cometió un pecado. Este hombre conocía la gracia de Dios, conocía el poder del Espíritu Santo. Pero por el pecado se apartó de Dios, la familia oraba por él, volvió a Dios. Y él me contaba y me decía, yo empecé a buscar nuevamente a Dios y no lo encontraba. Era un desierto, era un sequedad. Y le decía, Señor, ¿dónde está tu presencia? Yo miro el Salmo 51, donde David clama después de haber fallado y después de que el profeta le dice, tú eres aquel hombre que fallaste, que pecaste, no morirás. Y David se arrepiente. Y David dice, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Él clamó, él pagó un precio por volver a Dios. Mi amigo, el que había fallado, no sentía la presencia de Dios y oraba y no sentía a Dios. ¿Cuánto tiempo creerás que tú te vas a preparar para el Señor, hermano? ¿De cuánto tiempo vas a requerir para tú estar preparado ante la venida del Señor? La Biblia dice que velen y oren para estar firmes en aquel día del Señor. ¿Tú crees que te vas a preparar en el último momento? ¿Tú crees que Dios te va a dar tiempo en el último momento? Las vírgenes necias le pidieron a las vírgenes sensatas aceite y las sensatas no, le dijeron vayan, busquen, compren. Cuando se fueron estas mujeres a comprar, cuando volvieron, la puerta estaba cerrada, hermano. No se prepararon tarde. Ya era tarde. ¿Tú crees que te vas a preparar de la noche a la mañana? ¿O que este es el día de preparación? Este es el día de preparación, como lo escribe Yuri. Así no sea su venida, puede uno morir mañana. En cualquier momento, ¿estás preparado para ese momento? Dios te va a dar preparación, Dios te va a dar tiempo. Dios te va a dar tiempo, la preparación es ahora. Ahora es que tienes que buscar la gracia de Dios. Ahora, hermano. A este amigo mío le costó con lágrimas, de rodillas, clamando. Había tropezado, había caído. ¿Cuántos caídos tienen que pagar un precio para volver a la gracia de Dios? Y si la encuentras, no la pierdas. Si encuentras hoy la gracia, hermano, persevera en la gracia de Dios. Persevera en ella. Persevera en ella. Porque el enemigo
va a operar para sacarte de la gracia. El enemigo va a atacarte para sacarte de la gracia. El enemigo va a colocar tropiezos. El enemigo va a colocar tristeza, va a colocar depresión, va a colocar desánimo, va a colocar engaño. Te va a robar la palabra. Va a venir la voz del enemigo por otro lado y te va a sacar del camino. Te va a desanimar. Pero el llamado es que tú perseveres en la gracia. ¿La encuentras? No la sueltes. ¿Te encontraste con la gracia de Dios? Persevera en ella. Ama a Dios. Ama su presencia. Ama la gracia de Dios. Pídela cada día. Que te llene. Tú no puedes estar, hoy me arrepiento, mañana estoy en el mundo. Hoy me arrepiento, mañana estoy en el pecado. Señor, perdóname por el pecado y sigo en el pecado. Y otra vez, ¿crees que el Señor te va a permitir eso? Que cuando Él venga, que tú estés pecando y arrepintiéndote y pecando y arrepintiéndote. O que tú tomes una decisión de dejar el pecado y vivir en la gracia de Dios. Tienes que tomar una decisión, dejar el pecado. Tú no puedes estar pecando, arrepintiéndote, pecándote, arrepintiéndote. Tienes que tomar la decisión de hoy mismo decidirte por la gracia de Dios. Perseverar en la gracia de Dios. Eso es lo que Dios te pide. Porque el enemigo va a operar. Va a operar en tu vida para sacarte. ¿Cómo va a operar el enemigo? Con el engaño. Con el engaño. Él es el engañador de las naciones. Y Él va a operar en tu vida con engaño. Con engaño. Satanás se viste como ángel de luz. Eso dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Se fue el tiempo, hermano. Hoy se fue el tiempo rapidísimo. Vamos a hablar de este tema. 2 de Corintios 11, 14. Dice la palabra. Versículo 13 y 14 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hablando de que Satanás se disfraza, que es un engañador, que es un engañador. Y yo digo, sus ministros también se disfrazan como obreros de Dios, como obreros de Cristo, pero ¿cuál es su mensaje? ¿Cuál es su palabra? La Biblia dice que muchos son los engañadores que han salido por el mundo en todo tiempo. Y en este tiempo, hermano, hay que discernir quién te habla la palabra de Dios y quién no te habla la palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje? Si el mensaje te lleva a Cristo, es un mensaje de un siervo de Dios. Pero si el mensaje te lleva a amar al mundo o amar las riquezas, ese es un mensaje falso. Porque ese mensaje te está desviando de Cristo. Ninguno puede servir a dos señores. Amará a uno y aborrecerá al otro. Ninguno puede servir a Dios y servir a las riquezas. Y muchos de estos ministros fraudulentos que se hacen pasar por obreros de justicia, lo único que les gusta es su vientre, es llenarse de riqueza. Su propósito al predicar la palabra, al predicar el evangelio, es llenarse de dinero, almacenar riquezas, porque su Dios es el dinero. Y tú tienes que amar a Cristo y servir a Cristo y decidirte por Cristo, solamente. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. A Él tienes que vivir, por Él tienes que vivir, a Él tienes que servir, a Él tienes que amar, solamente. Entonces tú tienes que discernir de todos los que predicaban en tarimas y ahora todos los que predican por las redes sociales. Tú tienes que discernir quién es siervo de Cristo y quién no es siervo de Cristo. Y para eso tienes que mirar su mensaje. ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué es lo que te está diciendo?
Y no te puedes quedar solamente con el mensaje, tienes que escudriñar la palabra de Dios. Por eso hago hincapié en que tú busques la palabra, en que tú leas la palabra, en que tú vuelvas al Evangelio, vuelvas a las cartas, vuelvas a la Biblia y escudriñe la palabra. Y ahí tendrás discernimiento para saber los tiempos que vivimos, el engaño, porque Satanás va a operar con engaño, y te va a sacar del camino. Él es el engañador. Él viene como un ángel de luz, como una dulce paloma. Él viene a tentarte, Él viene a engañarte, Él viene a colocarte la tentación. Y la tentación es dulce, pero su fin es muerte, hermano. La paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Recibe la dádiva de Dios. Aléjate del pecado. La gente quiere un mensaje fácil. La gente quiere un mensaje. ¿El camino de Cristo es fácil, hermano? Te pregunto a ti. ¿El camino de Cristo es fácil? ¿El camino angosto es fácil? El camino del Señor es fácil, pero a la gente le gusta escuchar un mensaje fácil, porque quiere una vida fácil. La gente no quiere que le digan, estás mal. La gente quiere vivir creyendo que van a salvarse viviendo en el pecado, viviendo en adulterios, viviendo en fornicaciones, viviendo en inmoralidad, viviendo en lujurias, viviendo en toda clase de maldad. Y la gente cree, y está tan engañada, que creen que van a llegar al cielo de esa manera. Y el mensaje es fuerte. Y mira el mensaje de Pablo, mira el mensaje de los apóstoles. Vamos más adelante, el mensaje de los dos testigos sobre la tierra. Apocalipsis 11 es un mensaje fuerte. ¿Qué hace la tierra? Está atormentada por el mensaje de los dos profetas, los dos testigos. Están atormentados los habitantes de la tierra. Y cuando el anticristo los mata, a los dos testigos, la tierra aplaude. La gente de la tierra se hacen regalos, porque ellos los atormentaban con la palabra. ¿Qué hace la gente de ahora? Un mensaje como esto no les agrada. Este mensaje que yo hablo, que yo predico, a muchos no les va a agradar, porque la gente quiere algo suave. La gente quiere que no se metan con su vida, porque no quieren cambiar. Porque no quieren cambiar. Porque su vida quiere seguir igual, no cambian. No cambian, no hay cambios en su vida. No quieren cambiar. Y el Señor sí busca cambios. El Señor sí busca cambios en tu vida. Cambios en nosotros, cambios. Él busca arrepentimiento, Él busca sinceridad, humildad. Él busca muchas cosas, busca un fruto. Y el fruto es espiritual. Es un fruto espiritual. Entonces, hermanos, ese es el mensaje de hoy. Voy hasta ahí nomás porque ya se nos ha ido el tiempo, son las 7:10. Espero que le bendiga este mensaje, que lo lleve a Cristo. Que este mensaje lo sacuda ante los tiempos que estamos viviendo. Satanás trabaja con el temor. Y yo quiero decirles, hermanos, no temas. No hay temor si estás en Cristo. No hay miedo si estás en Cristo. No hay temor. Es tiempo de ir hacia adelante. Es tiempo de no temer, de avanzar, a pesar de todo, a pesar del enemigo, a pesar de las tinieblas, a pesar de esta situación mundial en la cual ha operado Satanás. Esto es una operación satánica. Esta es una obra maligna para traer pánico y temor y para traer dolor al mundo. En este tiempo la gente está sufriendo. En este tiempo los ancianos, póngase a pensar en los abuelos que están encerrados en sus casas, que están aburridos, que nadie los visita, que no reciben un abrazo de sus nietos, de sus familiares. ¿Cómo están los abuelos, hermano? Con tristeza, con soledad, con depresiones. Tenemos que orar por los abuelos. Tenemos que orar por ellos, porque Satanás atacó. Los niños encerrados, los niños no pueden ir a un parque, los niños no pueden salir. Es un ataque satánico, es una obra del maligno, es una obra de una élite satanista, mala, perversa, dañada. Pero yo le digo, hermano, no hay que temer.
Te lo digo en el nombre de Jesús, que no hay que temer, no hay que temer a Satanás, no hay que temer lo que pueda hacer el hombre, no hay que temer a nada, hermano. Dios está contigo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Señor pelea por ti, el Señor va adelante de ti en toda situación. No temas, amado hermano, no temas. Sigue adelante, persevera en el camino que Dios ha trazado sobre tu vida. Persevera en Dios, persevera en la unción, persevera en la gracia, persevera en la palabra. Así venga el enemigo a atacar tu fe, a atacar tu vida espiritual. Es hora, es el momento que avances, que no temas. El enemigo no puede hacer nada, él va a colocar temor. Lo vimos ayer, cómo controla, cómo la dominación de él, cómo la manipulación a través del temor, a través del trauma. ¿Cuántas cosas ha hecho el enemigo para deprimirte, para tenerte estancado, para tenerte ahí agachado, abajo, aburrido, triste, sin sentido tu vida? No, avanza en el nombre de Jesús. Permite que el poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios inunden tu vida, inunden tu corazón, te sanen. Que Dios sane tu alma de todo dolor, de todo trauma, de toda violencia en el pasado. Que Dios te sane, no tienes que tener temor. Avanza en el nombre de Jesús. No temas a Satanás. Ya es el momento de no temer los ataques satánicos. Es momento de enfrentar todo ataque demoníaco, hermano, en el nombre de Jesús. Es momento de creer en Jesús y creer en su palabra que nos dice: en su nombre echaremos fuera demonios. Y toda potestad y todo principado fue vencido en la cruz del Calvario. Él te entregó la victoria y entregó la victoria a la iglesia. La iglesia tiene la victoria, la iglesia tiene la autoridad espiritual frente a toda obra satánica. Hermano, no temas al enemigo, no temas al hombre, a lo que te pueda hacer el hombre. Hay hombres negativos, hay hombres que te quieren hacer el daño, hay mujeres que te quieren hacer el daño. Satanás trabaja a través de instrumentos demoníacos, a través de seres humanos que están con él, que no los usa Dios, que los usa más bien el diablo. Y no temas a los ataques del maligno. No temas a nadie en el nombre de Jesús. No tengas temor. Yo te quería decir esa palabra hoy, que no tuvieras temor. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar, vamos a terminar con este tiempo, con una oración. Quiero que oremos. Quiero que oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde por este tiempo devocional, por cada hermano que está ahí, Señor. Te pido que les ayude, les bendiga, los fortalezcas, los llenes de tu gracia, los llenes de tu unción, que los lleves a ti, que los lleves al conocimiento tuyo, a la verdad tuya, a la palabra tuya, que les des discernimiento de este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tomen autoridad, que tomen el poder de Dios, que echen fuera el temor de sus vidas, que echen fuera el miedo, el pánico, que echen fuera el complejo, la tristeza, el desánimo, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, que no teman a lo que se está viviendo, que no teman al futuro, que no teman al porvenir, que no teman a nada, porque en ti hay victoria, porque en ti hay poder, porque en ti hay protección, porque en ti hay seguridad, Padre. Hoy reprendemos toda obra satánica, hoy reprendemos toda obra del maligno, Señor. Se va todo espíritu de temor, se va todo espíritu inmundo en las vidas, todo espíritu de opresión, de tristeza, de dolor, de angustia, Padre. Viene tu gloria sobre tus hijos, viene tu gloria sobre tu pueblo, viene tu gracia sobre cada hermano. En esta tarde, hermano, recibe del poder de Dios, recibe de la gracia de Dios, recibe del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice: reprendamos toda obra de tinieblas. Y hoy reprendemos toda obra de tinieblas que está trabajando en el mundo, que está trabajando en estos gobiernos, Señor. Gobiernos satanistas, gobiernos que no tienen a Dios, gobiernos que no tienen a Cristo, gobiernos contrarios, gobiernos anticristianos, Padre. Ahora reprendemos todas esas obras de maldad en los gobiernos de la tierra. Por el poder del Espíritu Santo, que la gloria tuya venga, que venga lo que has prometido,
la visitación del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor. Visita la tierra, visita a los enfermos, visita los pueblos, visita, Padre, donde dice tu palabra, donde abundó el pecado, que sobreabunde la gracia. Padre,